algún problema o alguna situación con respecto a este punto. Entonces el detalle es ese. ¿Qué significaría antisocial? Yo creo que el término ya es más que conocido. El término antisocial es muy conocido, que se trata de gente que es delincuente, ¿no? Robar, asaltar y demás cosas, que justamente se basa en eso. El otro, que dice límite, es una personalidad relacionado con lo que es una persona que no sabe controlarse o no sabe controlar sus emociones, sus impulsos, sus reacciones. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Listo? Esos dos son los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para que no nos vaya mal en el tema. Si en esas dos franjas nuestro puntaje es alto, automáticamente nos van a descartar. Y obviamente no queremos eso. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, continuamos. Como les decía, yo tengo aquí uno igual, ¿no? De un estudiante que ya no tenía previamente terminado esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí dice respuestas verdaderas y respuestas falsas, por si acaso, y recomendación para todos y para todas. Estas no son las respuestas correctas, no son las respuestas correctas. ¿Sí? Simplemente son las respuestas que van de acuerdo aquí, ¿no? A los parámetros del test para saber qué pregunta es el del problema o cuál es la situación. Solo es para eso. Es para corregir nada más, pero no son las respuestas correctas. Bien, ¿cómo funciona entonces esto? Voy a usar esto. Voy a usar dos figuritas. Voy a usar uno circular. Algo así más o menos. Pero para que no manche lo que quiero hacer, voy a usar este. ¿Ah? Y para que resalte le vamos a poner en color amarillo. Vamos a ponerle grosor. Se denote, ¿no? Eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí dice, ¿no? La pregunta número 36. Si yo en el test he puesto en la pregunta número 36, que sería esta, ¿no? Creo que mi cónyuge o amante, ¿no? Me puede ser infiel, ya habíamos dicho ayer que es falso. Entonces, aquí son de las columnas verdaderas. Eso significa que como no coincide, simplemente se anula. Entonces yo simplemente voy a agarrar un lapicito o con la misma computadora, así como yo estoy haciendo en este instante, simplemente lo vamos a anular, ¿no? Lo vamos a tachar. De esa manera, se anula. Y así, ¿no? La pregunta número 38. Si hemos puesto falso, se va a volver a anular. ¿No? Se va a volver a anular. La 58. Vamos a suponer que hemos puesto verdadero. Suponiendo que es verdadero en el caso, lo vamos a poner este redondito. Y eso nos va a indicar que eso vale un punto por haber coincidido. ¿Sí? Entonces, el 66 va a ser falso. El 72 va a ser falso. Entonces no coincide, ¿no? El número 2, creo que era falso, si no me equivoco. Vamos a revisar rápidamente. El 2 dice, no, confío en la gente que conozco. Ah, no, entonces era verdadero. Entonces aquí son falsas. Como no coincide, se anula. ¿No? No coincide y se anula. La 14. Vamos a revisar todos rápidamente. Estaba en la segunda hoja. La 14 dice, la mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. Habíamos dicho que para ser optimistas vamos a hacer lo que es verdad. Entonces, aquí es falso. Entonces, simplemente se anula, ¿no? Ahora, una vez que hemos terminado esta fila, ¿qué hacemos? Cuando encontramos esta coincidencia, va a equivaler a 1. Entonces, lo que yo simplemente voy a hacer es, puedo dibujar, no veo tampoco ningún inconveniente. Aquí tengo para el dibujo. ¿No? Y puedo poner 1 por esta cuestión, ¿no? Solo deseo 1. Y así sucesivamente vamos a ir con todas las preguntas, ¿no? 1, 2, dependiendo que cuántas coincidencias tengamos, va a variar esta situación, ¿no?
Por ejemplo, podemos poner el 12 que hemos puesto falso y no coincide. El 38 tampoco coincide, entonces falso, ¿no? De repente el 46 sí coincide, ¿no? O sea, hemos puesto verdadero. Entonces, ahí vamos a tener otro puntito. Vamos a suponer que el 77 también ha coincidido con el falso, ¿no? Y los demás van a ser verdaderos. Sí, de esta forma. Pues como son verdaderos, no coinciden. Y en este caso ya tenemos 2. Obviamente, aquí simplemente vamos a anotar 2. ¿Se está entendiendo cómo se hace esta discriminación de las preguntas? Y cómo ustedes, una vez que lo terminen, obviamente, lo van a poder hacer. Sí, algo así. Ya, voy a volver a repetir una última vez. Vuelvo a recalcar. En este caso, por ejemplo, la pregunta número 24. Si volvemos al test, buscamos la pregunta número 24. Dice, ¿no? A menudo la gente se ríe de mí a mis espaldas. Habíamos dicho esto ayer, que es falso, porque no sabemos si está pasando tal situación, ¿no? Entonces, si hemos puesto falso, y aquí está en la columna de los verdaderos, simplemente se va a anular, porque no coincide con la respuesta, ¿no? No coincide. Como no coincide, se anula. Entonces, uno por uno vamos a ir buscando con el test que hemos resuelto, que obviamente la mayoría ya lo tiene casi más de la mitad, ahí ya hemos avanzado bastante. Entonces van a ir discriminando, ¿no? Van a ir yendo pregunta por pregunta para saber si es falso o si es verdadero. Suponiendo que en esta columna sacan un verdadero, digamos en este caso el 64, cabe la posibilidad también de que saquen 2, ¿no? Si consecutivos, no habría ningún problema. Y puede ser que aquí también sea falso, ¿no? En aquí lo mismo. Puede ser que el 2 haya sido verdadero, entre comillas, y el 77 sería verdadero o falso, perdón, y el 71, así. También puede salir así. Eso significa que tenemos 4 coincidencias. Entonces, simplemente ponemos ahí el 4. Y así sucesivamente cada uno. Obviamente esto va a variar, ¿no? Puede ser aquí 1, aquí puede salirnos, qué sé yo, 2, aquí nos puede salir 0, también cabe esa posibilidad del 0, no hay ningún inconveniente, no es nada malo. Aquí nos puede salir un 3, aquí tal vez en coincidencias nos puede salir, qué sé yo, un 2 otra vez, de repente aquí nos puede salir un 1, o sea, va a variar esto, ¿no? De acuerdo, cada uno como lo está haciendo puede variar. Y en el último de repente nos ha salido, qué sé yo, un 3 también, ¿no? Entonces, una vez teniendo estos números, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que hemos discriminado todas las preguntas, voy a agarrar esta columna y la vamos a llevar ahora sí a los gráficos. Como se darán de cuenta aquí en los gráficos, menciona lo siguiente. Menciona lo siguiente, que desde lo que es el 0, la escala 0 hasta la escala 4, se va a considerar una persona normal o equilibrada. Pero si esta persona en sus resultados sacaría un 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Hasta arriba, se va a considerar una persona de caso clínico, o sea, no es apta, ¿no? Se los van a descartar a ustedes. Entonces vamos a ver cómo sale el gráfico de acuerdo a los resultados que hemos obtenido. Vamos a ver cómo nos salen estos gráficos. Voy a pegar aquí, ¿no? Los numeritos que obviamente estos numeritos están en el mismo orden de lo que están estas letras, ¿no? Que serían las iniciales de cada uno, están en ese mismo orden, así que no hay nada que cambiar o alterar. Entonces, voy a ponerles, ¿qué les puede ser una estrellita? Puede ser una X, lo que ustedes quieran, un puntito, no habría problema. En el caso, aquí nos dice el número 1, entonces 0, 1, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un primer punto, ahí sería el número 1. El número 2, que sería de esquizoide, ¿no? Entonces va a ser en el 2, aquí está, ¿no? 2. Después el otro es 4, esquizotípico. Entonces va a ser acá arriba, 4. Después vuelve a caer, ¿no? 1. Entonces vuelvo a marcar. 1. Perdón, aquí
aquí sería 1. Después, en lo que es antisocial, me va el 2. Entonces, un puntito arriba. Luego me va el 0. Aquí, ¿no? Aquí sería el 0. Aquí está, 0. Después, el 3 en límite, ¿no? Pues en el límite, el 3 sería 3. Después 2 otra vez. Después 1. Y otra vez 3. Listo, con eso ya está la gráfica. Si ustedes gustan, podrían unir las líneas, no hay ningún inconveniente. De esta manera. Lo podemos hacer como siempre más gruesito para que se denote. Y lo podemos unir todas las líneas, o hemos hecho todos los puntos con líneas. Con el objetivo de justamente ver cómo nos está saliendo la gráfica y si pisamos el borde amarillo o el borde rojo, va a depender mucho, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar justamente a ver ese resultado de acuerdo a lo que hemos llenado este test. Entonces, como se pueden dar de cuenta, lo importante aquí es que nuestros puntos, nuestras gráficas, no pasen de la línea amarilla. No pasen de la línea amarilla. Eso es lo importante. Si pasa de la línea amarilla, ya es algo grave. Pero no es que no es algo que no se pueda corregir. Ahorita les explico cómo harían, suponiendo, cosa que lo dudo mucho, pero suponiendo que llegara a pasar eso, se puede corregir. Es bien facilito. Y el objetivo no solamente es corregir, sino es aprender. Porque cuando lo corrijan aquí, obviamente ya no les van a hacer valer lo que están corrigiendo, ¿verdad? Tienen que entender el test para poderlo aprobar como corresponde. Entonces, vamos a hacerlo así. Y ahí tenemos, ¿no? Ya está toda la gráfica, todos nuestros resultados. Yo no me he inventado ningún número. Entonces, como está dentro de lo que son los parámetros normales, del amarillo para abajo, entonces son gente o personas equilibradas emocional y cognitivamente. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos resultados quizás tocara el 5? ¿No? Cabe esa posibilidad también, no digo que no, pero podría caber esa posibilidad. ¿Qué pasa si toca el 5? ¿O qué pasa si toca el 6 en el peor de los casos, ya pasando ese límite, ¿no?, del amarillo? Jamás he visto, pero suponiendo que pasase, esto se puede corregir. ¿Cómo lo corregimos? Fácil, por eso les he mandado ese material. Aquí dice esquizotípico, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver qué es el tercer, ¿no? El tercer elemento que está, esquizotípico, que sería aquí. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que entre más coincidencias tengamos, nos va a subir más puntaje. Si nos sube más puntaje, obviamente esto va a ser más alto. Y el objetivo es de que no sea alto, mínimo, o mejor dicho, como un máximo de 4. Entonces, para no tener esa coincidencia, tengo que buscar todas estas preguntas que hemos ido anotando, que ya sabemos cuáles son, porque se está enumerado aquí perfectamente, y simplemente volverlas a leer y cambiar la respuesta por su contrario, en este caso. Si aquí resultó verdaderas, entonces lo tendré que cambiar por una falsa, ¿no? Y de esa manera, mi puntaje, ya van a ser solo 3 puntitos y esto se va a restar. ¿Se entiende? Más allá de simplemente corregir, el objetivo de hacer esto y de darles esta tablita es de que, suponiendo que sacaron un puntaje alto más arriba del 5 o 4, dependiendo de qué tanto ustedes quieran aprender de esto, solo tendrían que leer este número de preguntas, ¿no? La pregunta número 24, 30, 52, 64 y demás, ¿no? Leer solo estas preguntas y entender qué tipo de preguntas son, para cuando llegue el día del examen se cuiden de no de estos números, sino de estas preguntas. ¿No? Se cuiden de estas preguntas y hagan lo contrario de lo que dice la... ¿Se entienden? Así este número no va a crecer. Entonces les pregunto yo, ¿es más fácil leer todo el test una y otra vez o solo leer dónde está nuestro problema? Porque en el resto estamos bien, ¿no? Estamos equilibrados, está genial. Solo en este sería el alto. Entonces tendríamos que leer todas las preguntitas, que son unas cuantitas, a comparación de leer todo el test, que serían como 77 preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí. ¿Se entendió este método?
Sí, ahora sí, ¿sabes? O sea, las preguntas ya que son marcadas, las podemos estudiar ya en base a Exactamente, 567. exactamente. Si el puntaje es muy alto, simplemente identifican cuál es, en este caso esta lista, y simplemente es cuestión de buscar esas preguntas y tener más cuidado el día de la evaluación. Mucho Eso cuidado. ya casi igual, casi para el 567 igual da, ¿no? Exactamente. El MPI 2 tiene una tablita similar. Lo tengo y les voy a pasar más que no para que también vayan corrigiendo y obviamente vayan estudiando de una manera más efectiva. Porque si se dan de cuenta en este test, solo ha habido un puntaje alto, el resto está estándar o normal. Entonces, solo van a tener que estudiar esto para tener cuidado. Señoritas, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que para la señorita está todo claro. Bien, entonces así funciona. Como les dije hace ratito, ya les he mandado esto al grupo del WhatsApp donde estamos todos. Entonces lo pueden descargar, lo pueden imprimir o como yo, ¿no? En la computadora misma lo podrían hacer sin ningún inconveniente. Siempre siendo lo más objetivos posible, no vayan a ustedes cambiarlo por su gusto, tiene que ir de acuerdo a sus resultados, tiene que ser coherente, realista, ¿vale? Bien, como no hay muchas preguntas referentes a este test, pasemos al MPI 2, que yo creo que es el que más les interesa, ya que en los últimos 3 años ese test ha entrado una y otra vez, tanto en virtuales como en presenciales. ¿Qué es el MPI 2? Les he mandado también al grupo del WhatsApp. Ya les mandé lo que es el test. Si nos dirigimos a nuestro grupo, a ver dónde está. Ay, caramba, aquí está, ¿no? Que es el grupo, ya les he mandado las dos. Y aquí estaría en Excel. Entonces lo que ustedes van a hacer es descargarlo y lo van a abrir. ¿No? Lo van a abrir el Excel. Esperamos unos segundillos. Que cargan. Los que tienen celular igual funcionan en el celular, así que no hay excusas. Es más cómodo en una computadora, sí, pero en el celular también se puede hacer, así que no hay problema. Entonces aquí ya les he mandado yo en la versión Excel de lo que es este test, que como les decía, les comentaba no hace un instante, es uno de los más recurrentes, por lo menos en los últimos 3 años, este test ha entrado. Y si no entrara este test específicamente, si fuera solo preguntas, podría ser una combinación de este con el DSM-4. Puede ser una combinación también. En fin, una vez que abran el test en Excel, se van a dar de cuenta inmediatamente aquí abajito hay 3 pestañas. El test, obviamente, propiamente dicho, ¿no? Que están ahí las 560 y tantas preguntas. Y aquí lo podemos ver rápidamente. Todas las 566 preguntas. Una vez que las terminen, una vez que terminen todo el test, que tiene las preguntas muy similares al DSM-4, nos vamos a ir a los resultados. En resultados vamos a ver esta tablita. Esta tablita, ¿qué significa o qué hace? Esta tablita nos va a dar el total en puntaje en bruto, o sea, ¿no? Para lo que es el test en esencia, y aquí ya nos va a dar codificado. Les voy a explicar ahorita por qué codificado, ¿no? Eso. Esta otra tercera no lo vamos a usar, ya que es la gráfica del mismo Excel. El problema de esta gráfica es que como ustedes no son psicólogos precisamente, explicarles acá va a ser una pérdida de tiempo. Para eso voy a mandar otra hojita donde es mucho más fácil comprender las gráficas y el resultado que vayan a obtener de lo que vamos a contestar en el test del MPI 2. ¿Listo? Entonces esto no es necesario. Este es vital. Si se dan de cuenta aquí el puntaje está en 0,00000, ¿no? Entonces volviendo aquí al test, antes de comenzar se viene en esta flechita. En el caso del celular esto está inhabilitado. En el caso de la computadora sí, así que no pasa nada. Una vez que terminen, me lo mandarían, yo tranquilamente en mi computadora lo puedo cambiar a cualquiera de los 2 géneros si es necesario, ¿no? Pero vamos a suponer que es un varón. Si se dan de cuenta en los resultados, eso también ya se marca. Y aquí están las preguntas, el porcentaje y los posibles errores que podría haber. Cosa que no pasa porque estamos en Excel.
Entonces, la primera pregunta dice, me gustan las revistas de mecánica. Si se dan de cuenta, esta ya es una pregunta de orientación vocacional. La pregunta es, ¿un policía o un oficial tendría que saber algo de mecánica? No, ¿Qué opinan los demás? ¿Tendría o no tendría que saber? Por ejemplo, se han preguntado por qué en los autos patrulleros, ¿no? Las camionetas y demás, hay 2 o hasta 3 policías en un coche patrullero. Uno de ellos, puede ser cualquiera, tiene que sí o sí saber de mecánica. Es más, no me acuerdo en qué año era, se les pedía que tengan incluso licencia de conducir. Y para tener la licencia de conducir, se les enseña también algo de mecánica básica, ¿no? Desde cambiar ruedas, lo que es la parte del funcionamiento de un motor, de las ruedas y demás, se les enseña. Lo básico, pero se les enseña. Y además de eso, aquí está el término me gusta. Decíamos que este término me gusta es neutral, o sea, no pasa nada si lo pone en falso o verdadero. Esto no va a afectar en su carrera, ¿no? O sea, es como les decía, si yo comiera un helado, no me va a hacer más profesional ni menos profesional. No va a afectar en nada, simplemente es un gusto. Entonces, podríamos poner tranquilamente verdadero. Entonces, con una X pongo verdadero y como se dan de cuenta aquí dice no contestado. Una vez que yo pongo la X y hago clic en la siguiente pregunta, se marca, ¿no? Verdadero. Si voy a la hojita de resultados, todavía nos está marcando. Aquí va a empezar a llenarse los números en cuanto vayamos llenando. Vamos unos 5 más. Dice, tengo buen apetito. Esto está relacionado con su salud. Yo creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Verdadero. Un hombre o mujer sana come bien y adecuado. Casi siempre me levanto por las mañanas descansado y como nuevo. Casi siempre. No dice siempre. Entonces eso es real. Y ustedes que son jóvenes tienen que estar con las pilas cada mañana, ¿no es cierto? Entonces también le ponemos verdadero. Creo que me gustaría trabajar como bibliotecario. En este caso, igual la verdad me gustaría. Pero si ustedes, o sea, obviamente el ser policía sí que no tiene mucho, casi nada que ver con eso, a no ser que estén en archivos, que sea otra cosa, podríamos ponerle falso, no habría ningún inconveniente. ¿No? Porque no tiene coincidencia. El ruido me despierta fácilmente. Yo aquí pondría verdadero. ¿Por qué? Porque un oficial tiene que tener el sueño lúcido. Imagínense que están de guardias y se duermen. Y como tienen el sueño pesado, entre comillas, el ladrón o quien sea va a bailar sobre ustedes y ustedes ni cuenta. Entonces tienen que tener un sueño lúcido, no tienen que despertarse al toque. Pregunta número 6. ¿Mi padre es un buen hombre o lo fue en el caso de haber fallecido? Yo sé que en la familia puede haber muchas cosas. Para este test, simplemente pónganlo verdadero y ya. Si nos evitamos de problemas. 7. Me gusta leer artículos sobre crímenes en los periódicos. Y nos damos de cuenta, esa pregunta va a ser relacionada con lo que va a ser su trabajo y su profesión, ¿no? Entonces son los primeros en que tienen que saber dónde está, cómo está o qué hace un criminal, cualquiera sea este. Entonces lo podemos poner verdadero. Y así, de esa manera, vamos a ir llenándolo. Llegaremos al 10, ¿vale? Dice, normalmente tengo bastante caliente los pies y las manos. Esta es una pregunta muy interesante. Dice, normalmente, esto es bueno, normal. Tengo bastante calientes los pies y las manos. El problema está en este término de bastante. Para que esto suceda, de tener bastante caliente los pies y las manos cuando quiero, no sé, dormir, caminar o lo que sea, es sinónimo de ansiedad o estrés. ¿Alguna vez se han fatigado en la cama cuando no pueden dormir ni a la izquierda ni a la derecha y su cuerpo empieza a tener calor como si tuvieran fiebre? Es por ansiedad o estrés o incertidumbre que los está atormentando y no les deja descansar en paz. Entonces, esto de normalmente estaba bien. Tengo bastante ya es otra cosa. Que no existiera esta palabra en esta pregunta, entonces hubiéramos puesto verdadero. Por este bastante vamos a poner falso. ¿Sí? El 9. En mi vida diaria hay muchas cosas que me resultan interesantes. ¿Se recuerdan? Esta pregunta también está en el DSM-4. Creo que está hecho con algunas palabritas diferentes, pero es exactamente el mismo. No sé si se recuerda. Entonces vamos a ponerle verdadero.
Actualmente tengo tanta capacidad de trabajo como antes, pero claro, pues son jóvenes, están llenos de pilas, de energía, entonces verdadero. Hasta ahí, solo hemos hecho 10 preguntitas. Vamos a ver los resultados. Y como se dan de cuenta, ya está empezando a marcar. Obviamente aquí de 510, obviamente es prácticamente nada. Pero ya se está viendo que de manera automática los resultados se empiezan a marcar. ¿Se entiende cómo funciona este test y cómo lo van a ir resolviendo? Sí, sí, sí. Me imagino que a todos les ha llegado el test en Excel, ¿verdad? ¿O a alguien le falta? Bien, continuemos entonces. Como el test es muy largo, demasiado diría yo. Me estaba olvidando. Con respecto a este test, vamos a irnos un poquito acá a sus reglas generales. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Test del MP2. Reglas generales. Son 566 preguntas, 67, perdón. Para esto, en los últimos 3 años se ha dado 2 horas para resolver este test. 2 horas, ni más ni menos. Si lo dividimos las 567 preguntas en estas 2 horas, más o menos, por pregunta tendrían que estar resolviendo a 7 segundos. Por pregunta. Es bastante rápido. Entonces no van a tener tiempo de estar ahí meditando, jugando, soñando. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Según el test, pueden dejar 20 preguntas en blanco. Se puede dejar sin llenar, ¿no? Sin responder. Pero yo les sugiero que no le den excusas a la academia para descartarlos. Ustedes llenen todo el test. ¿Listo? No se confíen en estos 20. Ustedes llenen todo el test y punto. 5. Cada pregunta se va a repetir 5 veces dentro de este test. 5 veces. Eso significa que tenemos que estar bien concentrados para no contradecirnos o mentir, entre comillas, o equivocarnos. Tenemos que estar bien concentrados. Entonces, si nos equivocamos o lo hacemos al azar, créanme que el test lo vas a ver y en las gráficas se va a ver eso. Es fácil de pillar eso. Sencillito. El mismo test te lo grafica y no hay cómo disimular ni ocultar. Entonces, mucho cuidado. Aquí también dice, ¿no? Mantener la coherencia en las respuestas. Les decía, ¿no? Si son 5 preguntas que se van a repetir durante todo el test, quién sabe en qué posiciones, puedes tener 4 verdaderas y una falsa, o viceversa, 4 falsas y una verdadera. Esa lógica funciona. Y hay. ¿Listo? Y como hemos dicho en el DSM-4, hay que tener mucho cuidado con las palabras siempre, nunca, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es interesante pasar en el Instituto Ingenios? A diferencia de otros institutos, normalmente obviamente les enseñan, ¿no? El test, incluso he visto que este Excel, algunos ya lo tienen, y les enseñan, ¿no? Como conmigo, hemos leído la pregunta y respondemos. El problema es que ellos ya no les muestran las gráficas, o sea, si ese, no sé, respuestas que han puesto es correcto, es incorrecto, han aprobado o han reprobado, como hemos hecho en el caso del DSM-4, ¿no? Que hemos visto que una vez que terminen el test, ya saben cómo sacar los resultados y ponerlo en su posición para saber si han aprobado o no. En el MPI-2 es exactamente lo mismo. En el Instituto Ingenios se les va a dar, y les voy a mandar más ratitos, la hoja de gráficas para los varones, ahí está masculino, y la hoja de gráficas, que es muy distinto, para las damas, ¿no? Femenino. Ustedes dirán, pero se parece igual. No, no son iguales. Por ejemplo, algo tan simple como aquí, que es masculinidad y feminidad, si se dan de cuenta es 15, 20, 25. Y el resto es de 10, 15, o sea, al revés. Solo este está al revés. Vamos a checar de los varones. Es masculinidad y feminidad. Y se mantiene 15, 10, no, 15, 20, 25. Se mantiene correctamente.
Esto es lo que a veces en los otros institutos pasa. Solo les dan una hoja, si es que alguna vez lo han hecho, y a los dos les hacen graficar en la misma. Y obviamente los resultados no van a ser lo mismo porque hombres y mujeres no somos lo mismo, no pensamos igual. ¿Sí? Entonces aquí les voy a enseñar cómo se hace en esta tablita para cuando ustedes también lo quieran hacer con las gráficas correspondientes a partir de los resultados. Esto ya hemos visto, ¿no? Dónde está estos resultados en el Excel. Entonces de ahí vamos a sacar la información que necesitamos y hacemos la operación de datos. Para este test se va a repetir lo mismo que hemos hecho en el DSM-4. Verlo desde el punto de vista ya de un oficial, no de un policía. Entonces les voy a mandar también las hojitas de gráficas. Antes de pasarnos al test otra vez, esta hojita de gráficas tanto para hombres como para mujeres, por favor los varones hagan el gráfico en el de los varones y de las damas en el de las damas como corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿qué significan estas líneas? Así como en el DSM-4, se los he puesto las líneas de bajo, normal y alto. ¿Qué significa esto? Que entre lo que es este rango del 70, que está aquí, hasta lo que es el 30, se va a considerar un resultado normal. Sus gráficas deberían de mantenerse acá adentro. Si pasaran de esta línea, ya es un problema, ya es alto. O si fuera hacia abajo, ya es bajo, ¿no? Ambos casos extremos son un caso clínico. O sea, automáticamente se les descarta y no queremos eso. ¿Sí? Ahí casi se le sale, ¿no? Ahí el puntito casi. Ajá, aquí está en el borde, literalmente está en el borde. Ahora, ustedes me dirán, ¿esto se puede hacer perfecto? La respuesta es sí, se puede. O sea, si quisieran sacar un resultado perfecto, tendrían que seguir la línea del 50 y tendría que ser tan rectito como esto. Pero la pregunta es, ¿qué ser humano es perfecto? Ninguno. Entonces las gráficas siempre van a ser así, ¿no? Arriba, abajo, pero que estén siempre dentro de estos dos parámetros. De estas dos paralelas puede estar donde ustedes quieran, pero tiene que estar acá adentro. Si saliese, como en este caso, no hasta un punto literalmente de salirse, ya es algo malo. Aunque en este caso está al borde, pero si se saliese ya es malo, ¿no? Sería un pico alto. Y así como en el DSM-4, aquí tengo los de cada uno, ¿no? ¿Qué significa? Este es el límite, frecuencia, factor K, que sería mentiras, ¿no? Hipocondriasis, depresión, kinestesia y demás que tenemos acá abajo son personalidades. Entonces, cada una de ellas califica uno de estos puntos. Ahora bien, así como el DSM-4, aquí yo tengo la hojita de respuestas, entre comillas, de corrección, mejor dicho, de corrección del test por área, ¿no? Lo que les decía, límite, frecuencia, factor de cada uno, así como el DSM-4, los tengo acá. Aquí está la segunda parte, ¿no? Masculinidad y feminidad, esquizofrenia, hipocondriasis, hipomanía, introversión social y demás. Todos ellos están en sus recuerdos, sus preguntas. Entonces, igualito que en el DSM-4, lo que coincide se suma. Lo que no coincide simplemente se resta o se anula. Entonces aquí va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esta tablita, vuelvo a recalcar, así como el DSM-4, no son las respuestas correctas. No son. Simplemente son las respuestas guías para hacer la calificación del examen. Nada más. No son las respuestas correctas. Alguna vez me dijo, ya, entonces todas estas son verdaderas y todas estas son falsas. No. Si hicieran eso, créanme que en el gráfico va a ser un desastre total. Porque no es las respuestas correctas. No son. ¿Está? Mucho cuidado. Volviendo al Excel. Entonces, se dan de cuenta, es un poco enredado, sí, yo lo sé, pero como estamos en un curso acelerado, vamos a tener que hacerlo de esa forma. Nada raro, voy a tener que pedir que nos den un día más para justamente discutir este test, para que lo entiendan a cabalidad. Yo sé que ahorita su mente quizás diciendo, Dios mío, son muchas cosas, pero no es tan complicado una vez que lo entienden. Lo importante, lo que sí voy a requerir de ustedes es que por favor terminen los tests, porque si no terminan, vamos a tener que ser igual que el DSM-4, ¿no? Con algún resultado hecho ya por alguien más. Y no, pues obviamente sería lindo hacerlo con sus resultados de ustedes, estas gráficas, que yo creo que lo que les interesa a ustedes, no saber cómo están ustedes, no cómo están nosotros. Entonces, procuren, por favor,
terminar el test con los consejos que se les ha dado, ¿no? El test, en las reglas del test menciona que son 2 horas máximo. Lo pueden hacer con un cronómetro o pueden ir a un internet, decirle, no, deme 2 horas la máquina y va a llenar, ¿no? Y simulacro. Y ustedes mismos autoevaluarse, autocontrolarse para saber si pueden completar las 567 preguntas en estas 2 horas. Por si acaso, en la academia, estas 566 no van a tener pausa, todos son de corridos. Así que ustedes digan, ya media horita, voy a hacer unos 100 ahorita y luego mañana otros 100. No. Imagínense que ya están en la evaluación y tienen que pagar las 2 horas. ¿Listo? Pónganse de alguien que ya está ahí. Cuando llegue el día del examen ya van a saber las preguntas y demás. ¿Se entiende? Estas hojitas les voy a pasar, no se preocupen, les voy a pasar esta y la de los gráficos, que también es importante, les voy a pasar, no es que no. Como ahorita les he enviado del DSM-4, igualito, ¿no? Les voy a pasar de lo que son las hojas de gráfica del MPI-2. Sí, pero tengan mucho cuidado con eso de lo masculino y de lo femenino, que para cada género es diferente. Bien, continuemos entonces. Por ejemplo, en este caso el 12, si se dan de cuenta, estaba igual el DSM-4. Vida sexual satisfactoria, pues es verdadera, ¿no? 15. Trabajo bajo una tensión muy grande o bajo presión. No sé si han escuchado algunos en los periódicos o en anuncios donde dice, se solicita una secretaria que trabaje bajo presión. Ahí sería muy relacionado. Entonces, podríamos ponerle también verdadero, ¿no? Y así cada pregunta desde el punto de vista de un oficial, así como el DSM-4, lo van resolviendo. Hasta aquí. ¿Preguntas? Sí, Lice. Dígame. Sobre la pregunta 445, no sé si la podría buscar. 445. A ver. 445. A veces me es difícil defender mis derechos por ser tan reservado. ¿Qué opinan? Un policía, ¿cómo respondería a esto? Falso. Falso. Tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes son los que defienden los derechos de los demás. Y si ustedes no pueden defender sus propios derechos, vamos a esperar que defiendan los derechos de los demás. ¿Se dan de cuenta? Sí, no. Entonces, la 44 me preguntó, me equivoqué. Ya, la 44. Frecuentemente he trabajado a las órdenes de personas que parecen haber arreglado las cosas de tal modo que ellas son las que siempre se llevan los créditos. Creo que es aquí lo que falta. Aquí dice frecuentemente. He trabajado en órdenes de personas que parecen haber arreglado las cosas. Si bien esto sucede en la vida real, ¿no? De que personas que son personas que se puede decir, se agarran el crédito de lo que uno hace. Por ejemplo, si ustedes son sargento y están obviamente al mando de un teniente o capitán y algo que pase bien, se le va a felicitar al capitán o al teniente y no precisamente a ustedes. Y eso pasa, es normal. El problema de aquí es que este término, frecuentemente, si hubiera dicho aquí alguna vez, casi nunca hubiera sido un verdadero. Pero el problema aquí es que es frecuentemente, y eso no sucede tampoco así, ¿no? Frecuentemente. Entonces, obviamente aquí va a ser falso. No sé si las señoritas tienen alguna pregunta. Ya. Por desgracia, la hora, como siempre, nos pisa. Vamos a responder algunas preguntas más en lo que llega los 5 minutos.
pero procuren, como vuelvo a recalcar, ¿no? Hacerlo desde el punto de vista de un profesional. Yo sé que algunos que han ido a otros institutos les han dicho que tienen que decir la verdad, y sí, en esencia debería ser así. El problema de hacer eso es que la verdad para lo que ustedes quieren no les va a ayudar mucho, porque quizás tengan picos altos, y el objetivo no es ir a terapia, sino aprobar el examen, ¿no es cierto? Entonces, háganlo desde el punto de vista ya de un profesional, como hemos hecho el DSM-4. ¿No? Ayer estábamos justamente discutiendo ese asunto. El 19. Cuando acepto un nuevo empleo, ¿me gusta descubrir a quién debo caerle bien? ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? En el caso de un profesional, es falso. Porque cuando tú vayas a trabajar, no vas a ir a trabajar porque tu amiguito o un familiar está ahí. Vas a ir a trabajar porque eres un profesional. Y el quien va a hablar bien de tu trabajo no va a ser tu familiar o un amiguito o tu padrino. Es tu mismo trabajo quien habla por ti. Entonces, va a ser falso. Aunque sean los jefes. El 21 es interesante. A veces he deseado muchísimo abandonar el hogar. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? Por ejemplo, por mi parte, no quisiera abandonar mi hogar, es donde yo vivo, donde nací, donde me crié, y estar en un hogar es estar en Mi compañero tiene una visión muy distinta. Pero sí, es falso. ¿Por qué? El problema aquí está con por ejemplo, aquí dice, ¿no? A veces está bien. He deseado muchísimo, aquí estoy un cacho el problema está en abandonar. Si aquí hubiera dicho, en vez de abandonar, independizarme, créanme que yo les hubiera dicho, pónganlo verdadero. Porque el abandonar es como escapar. O sea, tú dices, ya estoy harto, agarras tus cosas sin decirle nada a nadie y te vas. Eso es abandonar, sin medir consecuencias. Pero si aquí hubiera estado aquí la palabra independizarme, me gustaría, ¿no? O a veces he deseado mucho independizarme, es aquella persona que informa, ¿no? Dice, muy bien, papá, mamá, gracias por haberme ayudado hasta acá, me estoy yendo, qué sé yo, a trabajar, de viaje o lo que sea, y me voy a ir de la casa. Estoy dejando esto, me estoy llevando aquello, estoy dejando así, asá, asá, o sea, todo lo deja en orden. Y recién se retira. Eso es independizarse. Abandonar es como escapar, ¿no? O sea, no le importa nada y se va. Justamente por eso es falso. Por la definición. ¿Se entiende? Sigamos. 22. Nadie parece comprenderme. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque por lo menos tu familia debería de hacerlo, como mínimo. A veces tengo excesos de risa y llanto que no puedo controlar. Decíamos que ustedes lo tienen todo bajo control. Entonces, falso. A veces estoy poseído por espíritus diabólicos. Creo que nada que ver, ¿no? Es demasiado absurdo. Me gustaría ser cantante. Aquí el término me gustaría, ¿no? En el caso de la policía, yo creo que ninguno de ustedes está apuntando a eso porque literalmente muy poco, casi nada tiene que ver con lo que van a hacer. Por ejemplo, el número 31. Me cuesta bastante concentrarme en una tarea o trabajo. En este caso, falso también, ¿no? Porque no debería de costarles la concentración, debería ser algo natural e innato. Y así, de esa manera vamos a ir contestando las 567. Les sugiero otra vez que cuando comiencen a hacer este test, ya sea en un celular o en una computadora, lo hagan cronometrándose las 2 horas. ¿Sí? No hagan de que, hoy día voy a hacer 100, mañana otros 100 y pasado mañana los otros 100 y así. No. Se van a mal acostumbrar a hacer eso y el día del examen van a estar tan estresados que no van a poder concluir las 500 tantas. Es mejor que desde ahorita, si pueden hacerlo 2 hasta 3 veces test, sería mejor. Así el día del examen ya van a saber a qué afrontarse, ya van a saber cómo responder y va a ser como un ejercicio más. ¿Listo?
Sí, el 35. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? A ver, la 35, está interesante la pregunta, para terminar. Durante algún tiempo, cuando era joven, ustedes tendrían que ser cuando era niño o preadolescente, participé en pequeños robos, directamente le vamos a poner esto falso. Tengo tos la mayor parte del tiempo, esto es hablar de su salud. Falso, porque ustedes están sanitos. A veces siento deseos de romper cosas, las cosas no tienen culpa de lo que sea que nosotros sintamos o que queramos hacer, y mucho menos romperlas. Entonces, falso. ¿Mi sueño es irregular e inquieto? No, no, falso. No digo siempre la verdad, esto es interesante. ¿Qué opinan de esto? Para terminar, no digo siempre la verdad. Falso o verdadero. 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 Aunque no lo crean, el ser humano, aunque no lo crean, el ser humano miente como mínimo 20 veces al día, sea consciente o inconscientemente. Entonces, que ustedes digan falso a esto, ya están mintiendo de entrada. Entonces, por eso es verdadero, ¿no? No, sí, no digo siempre la verdad. No es que seamos malos. El cerebro mismo a veces nos juega choco. En fin, entonces, por favor, ya les he enviado este test, resuélvanlo todo bajo ese mismo criterio, ¿no? Desde el punto de vista de un oficial. Y el día lunes, con los que lo tengan resuelto, vamos a sacar sus gráficas si así lo gustan. Y aquí yo les voy a enseñar cómo se hace esta, ¿no? De los numeritos, bien facilito, rapidito y igual se tiene que armar bonito, como esto, ¿no? Tiene que ser perfecto. Y si hubiera un pico alto, les voy a enseñar también cómo se regula para que puedan estudiar y cuidarse de ese pico alto, ¿no? El día del examen. Bien, como no hay más preguntas, creo yo, espero que terminen el DSM-4. Si hubiera dudas, ahí tenemos el grupo de WhatsApp, me pueden escribir, no hay ningún problema. Los que terminen el el MPI 2 el día martes, nos estaríamos viendo para discutir los resultados y con eso estaríamos ya concluyendo. Entonces, que tengan un bonito feriado, un bonito fin de semana, pásenlo con la familia, sin excesos y hagan sus tests. Así el día del examen van a estar tranquilos, ya van a saber de qué se trata el chiste y como si nada van a probar. ¿Listo?